¿Qué tal? En esta sesión estaríamos revisando un poco el tema de lo que es las diferencias entre datos y el concepto de distancias entre datos. Debemos entender que una vez que tenemos un conjunto de datos o una base de datos, es común que lo que tendremos será lo siguiente. Tendremos una observación en particular que puede resultar un objeto de estudio, que pueden ser personas, organizaciones, objetos, etcétera. Y tenemos un número determinado de estos participantes sobre los cuales estamos obteniendo distintas mediciones, es decir, distintas variables. Tenemos una primera variable, una segunda variable, una tercera variable y de manera general un número k de variables. Los registros que nosotros tengamos para cada observación, o sea, para cada sujeto de estudio, sobre estas características, sobre estas variables, estas en sí debemos de reconocer que representan en realidad un punto en un espacio. ¿Qué quiere decir esto? Supongamos que yo tengo solamente dos variables. Voy a quedarme solamente con B1 y B2. Entonces, lo que tenemos en realidad nosotros es que el punto 1, la observación 1, el sujeto de estudio 1, existe, un momento por favor, este, existe para nosotros. uh, Muy bien, ok. Existe para nosotros en un mundo de dos dimensiones, donde las dimensiones están definidas por la variable 1 y la variable 2. De modo que nuestras observaciones pueden existir en coordenadas definidas por los valores para que tengan las variables 1 y 2. ¿Qué quiere decir esto? Que en realidad cada observación que yo tenga en realidad representa un punto en un espacio que está conformado por las variables que utilizamos para trabajar, sean las variables, en este caso, 1 y 2. Bajo esta idea, yo puedo también tratar de revisar cuáles son las diferencias que existen entre las observaciones. Hablar de las diferencias entre observaciones, lo cual nos lleva a otro aspecto importante, es que cada observación en sí y los registros que tiene para sus variables representan las características de esa observación con respecto a esas variables que estamos midiendo. Valga, es una descripción de esas observaciones. Y en un espacio donde esas características definen a los sujetos, y B2, entonces la distancia que puedan tener 1, 2, 3, 4, donde quiera que estén, representan el grado de parecido o de diferencia que tengan esas observaciones con respecto a esas variables en particular que estamos midiendo. Entonces, matemáticamente hablando, si yo quisiera saber qué tan lejos está uno de 3, uno de 2, uno de 4, en la práctica puede ser también qué tan parecidos son uno a 2, uno a 3, uno a 4, y así cada conjunto pareado de observaciones que tengan una base de datos. De aquí que matemáticamente se ha creado el concepto de distancia. La distancia para nosotros en las matemáticas, a diferencia de la distancia como la concebimos de manera habitual en nuestra vida diaria, no es solamente qué tan lejos están las cosas en términos de una unidad de medición de espacio. Para las matemáticas, una distancia, una distancia
es en sí una función. Y esa función describe la lejanía entre dos observaciones de acuerdo a sus valores para B1 y B2 o las variables que estén en juego. Esta función, decir que la distancia es una función, tenemos que entender que una función matemática es una relación entre variables donde existen una serie de condiciones que se deben de cumplir. Para el caso de una distancia, los las, las características que debe de cumplir esta serían las siguientes. Primero que nada, permítanme tomar como un ejemplo, si sean xy y xj, dos renglones de una base de datos. Y supongamos que, solo para usar nomenclatura que es más estricta dentro de las matemáticas, estos dos renglones son en realidad dos vectores, o sea, dos arreglos rectangulares que oh, existen en un espacio de P variables. O sea, no sabemos cuántas variables sean, pero pueden ser una, dos, tres, cuatro, no lo sé. Entonces se dice que viven en un espacio R P. Entonces, una función de puede representar la distancia entre xy y xj si cumple número uno, que, que esa función para xy y xj siempre provee un resultado que es mayor o igual a cero. O, como nos gusta decir en las matemáticas, que es un resultado no negativo. No existen distancias negativas. Esa es la primera, esa es la primera característica que debe cumplir. Una segunda característica es que la distancia que tenga una observación consigo misma debe ser igual a cero. No puede, si yo estoy en el mismo lugar y la distancia conmigo mismo, pues eso debe ser cero. Sería, eso es algo que digamos para completud matemática y también tiene sentido en el mundo físico. Otra característica que debe de cumplir una función de distancia, que sería la tercera, es que
la distancia de un punto XY a un punto XJ, que por punto me estoy refiriendo básicamente a los renglones todavía X y XJ, a los vectores X y XJ, debe ser la misma que si yo lo veo desde XJ hasta XY. Esto se dice que la función de debe ser simétrica en sus argumentos. Muy bien, una cuarta característica que debe tener una función de distancia es que la distancia que vaya desde XY hasta XJ debe ser menor o igual que la distancia que existe de XY a un punto intermedio XP sumado con la distancia que tenga ese punto intermedio XP con XJ. Esta, esta distancia de esta propiedad nos dice que si yo tengo, digamos, el punto XY, si yo tengo el punto XY y tengo el punto XJ, si existe un punto intermedio XP, la distancia que tenga XY con XJ debe ser menor que la suma de las distancias que tenga XP, ese punto intermedio, con cualquiera de XP, de XY o XJ. Esta propiedad recibe el nombre de propiedad triangular. Y si nosotros vemos de manera muy básica algunas de las ideas de distancias que pueden existir allá afuera, vamos pensando en el clásico ejemplo cuando éramos, digamos, estudiantes de la preparatoria, donde veíamos en un plano cartesiano, donde estaba X y Y, y teníamos, digamos, un punto 1 y un punto 2. Si yo quería saber la distancia de 1 a 2, es decir, la distancia en línea recta, desde 1 hasta 2, nosotros usábamos una función que me decía que la distancia de 1 a 2 era la raíz cuadrada de la diferencia de las coordenadas en Y entre el punto 1 y el punto 2 al cuadrado, más las diferencias en las coordenadas en X entre 1 y 2 elevadas al cuadrado. Y esto sacando su raíz cuadrada. Esta fórmula nosotros la conocemos como la distancia euclidiana. La distancia euclidiana es un caso particular de una función de distancia que cumple todas las propiedades que podemos este, pedir de las funciones de distancia, tal como lo veíamos nosotros anteriormente. Por ende, es importante entender que no solo existe una sola función de distancia, pueden existir bastantes otras funciones de distancia. ¿Cómo cuáles? Bueno, podemos tener, por ejemplo, la distancia de Minkowski, podemos tener la distancia de Manhattan, la distancia de Mahalanobis y muchas otras
fórmulas que puedan existir allá afuera. Me gustaría invitar a los que estén viendo este video a revisar esto en sus libros de texto sugeridos para el curso, a fin de conocer otras medidas de distancia que se pueden calcular, así como las razones por las cuales diferentes tipos de distancia pueden ser utilizadas en diferentes situaciones. Es importante entender que a pesar de que estas funciones matemáticas nos permiten encontrar un cálculo para saber qué tan lejos está una observación de otra en base a las características que estamos registrando, las variables, debemos de tener cuidado en que todas ellas se han desarrollado pensando en qué momento realmente podemos saber la lejanía entre unos objetos y otros, es decir, entre otras unas observaciones y otras, tomando en cuenta también el tipo de cosas que estamos registrando sobre ellas, es decir, las variables que vamos a registrar. Por eso es importante entender que todas las funciones de distancia tienen aplicaciones diferentes de acuerdo a lo que queremos analizar. Con esto cerraríamos esta pequeña introducción al concepto de distancias y podemos partir a sus aplicaciones en temas subsecuentes.